Olá, queridos amigos, mis hermanos, a todos ustedes que neste momento me veem por meio deste video. Quero saludarles em la gloriosa paz, em grandioso amor de nuestro Dios Creador e mantenedor de la vida. Dios Salvador que nos ha salvado mediante la sangre de Cristo derramada en la cruz. Bendiciones a todos ustedes y a la familia de cada uno, donde esté, cuando sea que tuviste acceso a este video. Muy bienvenido a este canal, Palavra Sencilla e Pura. Es un gran placer, una inmensa alegría poder compartir con ustedes una vez más un mensaje de la palabra de Dios, más una porción sobre la cual quiero reflexionar con ustedes. Mis hermanos, mis amigos, estamos viviendo una ocasión, una época del año en que en muchos lugares del mundo, en muchos países, se celebra una fiesta muy famosa, muy antigua también, conocida como la fiesta de la Pascua. Bueno, mi propuesta en esta oportunidad es hablar con ustedes a respeito de esta fiesta y relacionarla a un acontecimiento que es muy curioso, también un tanto contradictorio, ya que los cristianos en su gran mayoría celebran la Pascua sin llevar en cuenta el verdadero significado de la Pascua. Y también quizás no han hecho una pregunta muy importante: ¿por qué estoy celebrando la Pascua? ¿Como cristiano debo hacerlo? Bien, yo quiero discorrer con ustedes por los próximos minutos a este respecto, de manera sencilla, pura, muy sencilla. Es la propuesta de este canal. No vamos a utilizar aquí términos muy complicados, ni dar mucha vuelta. Vamos directo al tema, que es la Pascua. Queridos, es muy importante que comprendamos por qué la Pascua fue instituida por Dios. Y la Pascua que Dios instituyó tuvo un punto final o sigue hasta nuestros días. Bueno, quizás la respuesta más obvia que tú tienes para dar es que sigue, pues a final de cuentas, tú has visto a año por año, cuando llega este mes, en esta ocasión, las personas corriendo de una parte para la otra, comprando huevos de Pascua, comprando chocolate, conejos, una serie de cosas. Bien, quien no conoce las escrituras, prontamente ya va a responder que sí, que la Pascua sigue. Pero a los que conocen las escrituras, luego ya saben que no, que Jesucristo comió en la víspera de su muerte, la última Pascua, con sus discípulos, instituyendo en aquella misma noche la cena del Señor, la que los cristianos celebran hasta el día de hoy. Bueno, pero vamos a pensar un poco tomando el texto bíblico como base, ya que la Biblia es la regla suprema de fe y conducta de nosotros. ¿Ok? Bien. Capítulo 12 del libro de Éxodo. Si tienes tu Biblia ahí y quiera acompañar, por favor, será un gusto, será importante. Capítulo 12 del libro de Éxodo. El libro de Éxodo es el segundo libro que tú vas a encontrar en la orden como está expuesta en su Biblia. Así nos dice capítulo 12. Yo voy a leer por lo menos los 11 primeros versículos. ¿Está bien? Después tendré que hacer un resumen de todo, porque este tema es tema para mucho tiempo de reflexión. Pero no quiero que este video se torne demasiado grande, largo. Por esto vamos a hacer un resumen sencillo, pero no menos importante.
não de maneira que tu não puedas compreender com total claridade. Vamos então à leitura, versículo 1 al 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primer en los meses del año. Ele está hablando, queridos, del mes de Nisan, ¿ok? O Abib. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordeiro según las familias de los padres, un cordeiro por familia. ¿Ok? Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. ¿Ok? Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, es decir, a la puesta del sol. ¿Okay? Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Amén. Glorias al Señor nuestro Dios. Queridos, entonces aquí se puede encontrar con detalles el significado de la Pascua. ¿Por qué? ¿Y cuándo y por qué fue instituido la Pascua? Bien, el pueblo de Dios vivía en un régimen de esclavitud en la tierra de Egipto. Ya había pasado 430 años. Y queridos, el pueblo en una buena parte de este tiempo, quizás por lo menos la mitad o poco más de la mitad de este tiempo, este pueblo vivió en régimen de esclavitud en esta tierra. Así no fue en el principio, cuando José trajo sus familiares, el clã de su padre Jacob a Egipto. Por mucho tiempo vivieron en paz, tranquilos, prosperando y creciendo. Pero cuando el pueblo creció demasiado, el nuevo faraón ya no era conocido ni amigo de José, subjugó, puso el pueblo hebreo como esclavo, temiendo que este pueblo creciera tanto a punto de dominar todo el imperio egipcio. Y entonces el pueblo fue oprimido, sufrido, hasta el tiempo en que Dios llamó a Moisés y lo envió hacia Egipto para liberar su pueblo y conducirlo hacia la tierra prometida que él había jurado a Abraham, Isaac y Jacob. Queridos, entonces, después de muchos intentos, si tú leer el texto en los capítulos anteriores, tú vas a percibir que fueron varios intentos. Por 10 veces Moisés habló a Faraón.
Y cada vez el corazón de Faraón se puso más duro, más resistente y no aceptaba la advertencia dada por Moisés. Pero sabemos, conforme la Biblia nos dice, que el mismo Dios estaba en esto. Queridos, y a cada recusa, a cada rechazo de Faraón, Dios enviaba una plaga, una maldición sobre la nación del Egipto, y ellos sufrían mucho, aunque el pueblo de Dios era preservado y no sufría daño alguno. Bueno, llegó el último día, después de Faraón haber rechazado de nuevo la 10ª plaga, la 10ª maldición de la parte de Dios sería derramado sobre el Egipto, que fue la muerte de todos los primogénitos. Pero para que el pueblo de Dios fuera preservado y no sufriera los daños del ángel de la muerte enviado por Dios, ellos deberían entonces sacrificar en aquel día, en 14º día del mes Nisan o Abibe. Al 10º día ya tendrían apartado el cordero de un año de entre las ovejas o de entre las cabras. Debería ser un cordero sin defecto, perfecto, sin mancha, sin nada de malo, porque este cordero ya representaba el Salvador que muchos siglos después habería de venir al mundo para nos salvar. La Pascua entonces estaba siendo establecida, dice el Señor, conforme leímos, en 10º día de este mes van a apartar este cordero. Al 14º día a la tarde, a la puesta de sol, irá a sacrificarlo, irá a asarlo en fuego y comerlo todo. Una familia o 2 familias, cuanto fuera necesario para que el cordero fuera comido por completo. No deberían cocerlo ni comerlo crudo, debería asarlo a fuego. Bien, queridos, es interesante que en la Pascua ellos deberían también comer este cordero con ervas amargas, con panes sin levaduras, conforme el versículo 8. Eran carne de cordero asado, panes sin levaduras y hierbas amargas. Allí están los elementos de la Pascua. Los panes sin levadura, representando la pureza, el cuerpo puro y perfecto de Cristo. La originalidad, la verdad sin mezcla, la pureza sin mancha. Las hierbas amargas representando el sufrimiento, el dolor, las amarguras por las cuales pasaría el Salvador del mundo cuando viniera al mundo para salvarnos. El cordero mismo que era sacrificado representaba a él. La sangre de cordero que fue ordenado pasar sobre los umbrales de las puertas, queridos, representaba la propia sangre de Cristo que nos cubriría, nos lavaría de nuestros pecados y seríamos libres de la condena de la muerte eterna. Exactamente, porque el sueldo, la paga del pecado es la muerte. Pero aquel que está lavado y redimido por la sangre de cruz, el imperio de la muerte ya no tiene poder sobre estos. Porque dice Jesús, yo lo resucitaré en el último día, como se encuentra en Juan capítulo 6. Bueno, ahora volviendo al punto. Llegado el 14º día, sacrificar el cordero, comieron su carne asada, con el bordón en las manos, con la sangre ya pasada en las puertas. Y cuando llegó a la noche, el ángel de la muerte pasó por todo el Egipto y los primogénitos de todos los egipcios fueron muertos. Pero de las casas del pueblo de Dios, ni uno solo fue muerto, porque la sangre estaba sobre la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pasaba, él no entraba en ninguna casa donde la sangre estaba pasada en la puerta. Esto jamás es permisión para que personas en días de hoy, como se ve
acontecendo por aí, e isto é uma vergonha, líderes religiosos ensinando pessoas a passar vinho sobre as portas, aceite de olivo sobre as portas. Isto é hechiceria, isto é horrível, isto não faz parte de la vida cristiana, é um absurdo, não tem que ver com a Páscoa e não tem que ver com a fé cristiana. Não caiga em estas trampas, em estas invenções, em estas herejías que ensinam por aí em muitos lugares, que tu deve passar em las puertas de la casa el aceite ou o jugo de uva para espantar demônios, espantar espíritos malignos. Isto não tem que ver com o que estamos falando aqui, queridos. Isto é invenção, é mentira, é herejia de líderes de la atualidade. Bien, o que acontece? E naquele dia, eles iam sair, naquela noite, iam a sair de Egipto. A Páscoa tem o sentido mais sencillo que se pode dizer de pasaje. Ellos iriam a passar del Egipto para o deserto, por donde caminaria hacia a terra prometida. Bien, esta é a Páscoa que Deus estabeleceu. E eles deveriam comer todos os anos a Páscoa, celebrar por todos os anos a Páscoa. E aí termina o versículo 11. Esta é a Páscoa de Jeová. Queridos, pero é interessante que quando vino Jesus ao mundo, Jesus, que era o Cordeiro de Deus que quita o pecado del mundo, conforme em Juan capítulo 1, versículo 29, Juan Bautista declarou: eis aí o Cordeiro de Deus que quita o pecado del mundo. Ele está se referindo a este Cordeiro que era sacrificado, que era assado, comido, cuja sangre era passada na porta. Juan lo identificou que Jesus é este Cordeiro. E é justo por isto que o apóstolo Pablo, na primeira carta, capítulo 5, na primeira carta a los Coríntios, capítulo 5, el versículo 7, en la parte B, ele disse: porque Cristo, que é nuestra Páscoa, já foi sacrificado por nosotros. Nuestra Páscoa es Jesucristo, queridos. Él mismo. Ya no sacrificamos corderos como os judíos aún siguen haciendo. Ya no hacemos esto, ya no comemos ervas amargas, tampoco panes sin levadura en esta ocasión. Nosotros, queridos, tenemos a Jesús como nuestra Páscoa. Él es el Cordero Pascual. Ele já foi sacrificado por nós outros, disse o apóstolo Pablo. Cristianos não celebram Páscoa. Judíos que aún não creyeron em Jesus, não todos, graças a Deus. Muitos judíos já creyeron em Jesucristo e los sirven. Pero los que aún não creem em Jesus, que aún estão esperando o Messias venir, estos siguen praticando sus celebraciones judías. Pero el pueblo de Dios, los cristianos, ya están contentos con la obra que Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, con la obra que Jesucristo, nuestra Pascua, ya ha realizado en la cruz. Ya estamos satisfechos con esto. Por esto no celebramos la Pascua de ninguna manera. De ninguna manera. Mis queridos hermanos, encontramos en la palabra de nuestro Dios, tanto en el Evangelio de Mateus, en el capítulo 26, versículo 17 al 29, una narrativa muy importante, y en especial en el versículo 28, Jesucristo dice: esta es la copa de mi sangre, la sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza, del nuevo testamento, del nuevo sistema de purificación del pecado. Jesús derramó su sangre para esto. Allí Él está diciendo esto justo después que comió la última Pascua. Y en la misma mesa de la Pascua, Jesús Él tomó el pan sin levadura y dice: lo que nunca havia passado em las Páscoas anteriores. Aquella era uma
Páscoa de transição, porque Jesus agora estava estabelecendo, instituindo a cena do Senhor. Comendo aquela Páscoa de transição, Jesucristo agora toma o pão e disse, ele deu graças a Deus, lo partió e deu a seus discípulos e disse, esta é mi carne, es mi cuerpo, que es partido por vosotros. Semejantemente, tomando la sangre, la copa con el jugo de uva, ele disse, esta es mi sangre, que es derramado por vosotros, para remisión de vuestros pecados. Haced isto todas as vezes, em memória de mim. Queridos, se a Páscoa antigua apontava para el passado, para el pasaje del pueblo del Egipto, para el desierto, camino a terra prometida. La Páscoa antigua também apontava para el futuro, para el Mesías, para el Cristo, para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este futuro había llegado. Y Jesús, en la véspera, en la misma noche en que fue arrestado, en la véspera de su muerte, él comió esta Pascua con los discípulos. Y allí instituyó la cena del Señor. En el mismo texto, ahora en Lucas 22, versículo 1 al 20, queridos, especialmente versículo 19 y 20, Jesucristo dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Ah, queridos, haced esto, dice Jesús, en memoria de mí. Entonces, en aquel tiempo, Jesús, comiendo la última Pascua, la Pascua fue interrumpida. Cumplió su misión, cumplió su tarea. El futuro había llegado. El cordero que era sacrificado en todas las Pascuas, ahora estaba allí. El real cordero. Los animalitos eran representaciones. Ahora estaba el Hijo de Dios en persona, que es el verdadero cordero. Estaba allí. Y el apóstol Pablo en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, versículo 23 en delante, pero yo quiero destacar principalmente el versículo 25 y 26, él dice, todas las veces que comerdes de este pan y beberdes de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Jesucristo dice, haced esto todas las veces en memoria de mí. Ah, queridos hermanos y hermanas, si tomamos todas estas informações bíblicas e comparamos com a Páscoa que se celebra dias de hoje, tu está de acordo comigo que não tem nada que ver, absolutamente nada que ver. A Páscoa era celebrada com a carne de cordeiro sacrificado, a sangre de cordeiro havia sido derramada, comiam panes sin levaduras y comía hierbas amargas. Pero ¿qué hacen con la Pascua de día hoy? Introdujeron un conejo en la Pascua y huevos de conejos. Por favor, ¿alguno de ustedes que conoce conejos? ¿Qué tiene a ver conejos con huevos? Buenos. Eu poderia entrar em alguns detalhes e traeria informações neste momento que iam escandalizar muitas pessoas. De origem pagana, de fiestas paganas, de celebrações paganas, trajeron a imagem de conejo e del huevo para a Páscoa. E os cristianos ciegamente, millones de cristianos no mundo inteiro, ciegamente lo aceitam sem questionar. Lamentavelmente. Peor, huevos de chocolate. Dime, ¿qué tiene a ver esto con la Pascua? Es una vergüenza que millones de cristianos, si quiere, tiene el buen sentido
de hacer por lo menos una pregunta tan sencilla, ¿qué tiene esto a ver? Y lo hace ciegamente. Queridos hermanos, mis amigos, Jesús es nuestra Pascua. Yo quiero leer un texto para compartir con ustedes que es muy serio y me gustaría que ustedes lo escucharan con mucha atención, que no dejara de prestar atención en esto. Capítulo 6 de la carta a los Hebreos, versículo 4 y 6. ¿Ok? Hebreos, capítulo 6, versículo 4 y 6. Leia comigo. Acompanhe aí em sua Bíblia, ok? Versículo 4 diz assim, al 6. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e gustaram del dom celestial e foram hechos partícipe del Espírito Santo, e asimismo gustaram de la buena palavra de Deus e los poderes del ciclo venidero, e recayeron, sean outra vez renovados para arrependimento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio, a la vergüenza, a la humillación. Queridos, ya no vamos a crucificar a Cristo de nuevo todos los años con pretexto de celebrar la Pascua. Jesús, nuestra Pascua, ya fue crucificado por nosotros, conforme dijo Pablo en 1 Corintios 5, versículo 7, parte B. ¿Por qué vamos a crucificarlo otra vez, año por año, exponiéndolo a la vergüenza, a la humillación, al vituperio, a la cruz de nuevo? No. Jesús instituyó la cena del Señor. Y por esto la iglesia de Cristo, los cristianos que conocen la verdad, periódicamente celebran la cena del Señor, comiendo el pan sin levadura, representando la carne de Cristo, y el jugo, el vino, representando su sangre, la sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza. Bueno, yo quiero concluir esta pequeña reflexión te dejando este alerta. No caiga en este equívoco de crucificar de nuevo al Señor Jesús. La Pascua original, cuando celebrada, nada tenía que ver con la Pascua que se celebra hoy día. Y lo que se celebra hoy día por los verdaderos cristianos no es la Pascua, es la cena del Señor. Y no importa en cuál fecha, no hay fecha determinada, não é dia 4 de abril, não é o primeiro domingo deste mês, não, de nenhuma maneira. Queridos, pensemos em esto. ¿Tú estás satisfecho com Jesus? A obra de Cristo em la cruz basta para ti, porque se celebra a Páscoa, luego deveria também sacrificar animales, deveria hacer a cerimônia de la expiação de pecados, deveria sacrificar um macho cabrío, que é um bode, um cabrito. Deveria também fazer a circuncissão. Luego deveria celebrar todas as festas del calendário judío, pues todas ellas apuntavam hacia a cruz de Cristo, hacia a obra del Salvador en la cruz, igualcito que la Pascua apuntava hacia atrás, para el pasaje, la libertación del pueblo del Egipto hacia la tierra prometida, y apuntaba hacia el futuro para la obra de Cristo en la cruz. Cuando vino el futuro y Jesús murió en la cruz, todas estas fiestas, estos rituales fueron interrompidos, ya cumplió su propósito. El verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue crucificado. De una vez por siempre. Ya no volvamos a hacerlo. No cometamos este equívoco, nunca más. Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Vamos a orar a Dios. Si estás satisfecho con Jesús, lo que más necesita. Si Jesús es suficiente, ¿qué más quieres tú? Si su obra en la cruz fue plena, cabal,
¿Qué más quiere con rituales que ya están muertos? Entonces, sirvamos a Dios vivo, con una celebración viva. Amén. Oremos al Señor. Gran Dios, querido Padre, muchas gracias por esta oportunidad de junto aquí a mis amigos y hermanos estamos reflexionando en esta palabra. Es una ocasión en que millones de cristianos son engañados, son, Señor Dios, involucrados en celebraciones que ya no hacen parte del calendario de su pueblo, la iglesia de Dios. Señor, nosotros deseamos seguir contentos, satisfechos, plenamente realizados con la obra que hiciste en la cruz, que es plena, que es suficiente, que es cabal. Señor Dios, reconocemos que hasta aquel día la Pascua fue necesaria, era necesario cumplir, celebrarla, pero en aquella noche usted comió la última, Jesús. Usted celebró la última con sus discípulos y instituyó la cena del Señor, celebrando con ellos la primera. Señor, desde entonces su pueblo ha celebrado la cena del Señor, no más la Pascua. Deseamos entonces seguir así, tal cual tu palabra nos enseña. Ayúdanos, bendiga a todo su pueblo y Jesús, una vez más declaramos aquí, estamos satisfechos con usted, con tu obra en la cruz. No necesitamos de conejos, no necesitamos de chocolate, no necesitamos de cosa ninguna, sino de ti, Señor, y su obra por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Glorias a Dios. Muy bien, queridos. Aquí llegamos al final de este nuestro encuentro para este culto hogareño, ya que nuestro lugar de reunión está cerrado a causa de esta pandemia. Bien, pero piense un poquito que tiene a ver una cosa con otra. Ser cristiano y cristiano se contenta con Cristo y con lo que Cristo estableció. ¿Ok? Que el Señor le bendiga, bendiciones, y que el Señor le proteja, le cuide, en nombre y para gloria de Jesús. Amén. Glorias a Dios.